Listo. Ok. Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por aceptar la invitación de nuestro club de lectura para hacerte una pequeña entrevista y poderte conocer más y poder acercarnos más a tus libros y, ¿por qué no, llegar a más personas que les interese conocer todo lo que escribes, ¿no? Mira, precisamente, antes de empezar y de presentarte con nuestro público, que espero que sea extenso, Sí. aquí tengo en la mano uno de tus libros, Sí, que tú Caín. muy amablemente me lo hiciste llegar, Caín. Ajá. Aquí firmas tú como Ignacio Aceves. ¿Cómo prefieres que te digamos, Javier o Ignacio? Pues es, de cualquier forma, mi nombre es Javier Ramón Ignacio, Ajá. entonces me pusieron 3 nombres. Y cuando yo ya pensaba en que en los primeros pininos que hacía para escribir, en alguna ocasión con un maestro del Instituto de Ciencias, Ramón, el maestro Ramón, le puse todo mi nombre y él me dijo, ponle nombres más pequeños porque nomás de leer tu nombre ya me cansé. Entonces, pues le puse yo, pues, Ignacio Aceves. El último nombre y el primer apellido. Y ya desde entonces, cada que escribo, como que agarro ese de Ignacio. Pero es invariable, cualquiera de los 3 está bastante bien. Pues sí, pero famoso eres como Ignacio Aceves, ¿cierto? Sí, en el ámbito literario se puede decir, soy más, Claro. los que me ubican más por Ignacio. Ok. Bueno, ¿qué te parece si precisamente para empezar nos platicas un poco de tu historia personal, ¿no? ¿Dónde naciste? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué carrera o qué profesión? Eres escritor, pero tienes tus estudios, Sí. ¿de qué son? Etcétera. Lo que quieras platicarnos de tu historia personal. Muchas gracias. Pues mi historia creo que es como la de la mayoría de los tapatíos. Yo nací en una familia, yo nací en 1970 y fui el 10º hijo de mis papás. Fuimos 10 hermanos. Entonces, ¡Wow! yo fui el más chico, ahorita soy el menos viejo. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, a mí me gustaba mucho. Yo siempre fui muy de casa, no me gustaba mucho andar en la calle y tenía contacto, digamos, más cercano con mis hermanas, que eran un poquito mayor. Y a ellas les gustaba mucho leer, ellas son maestras. Entonces, a partir de ahí yo creo que se inicia el gusto primeramente por la lectura, una etapa de mi vida, o sea, de chico. Yo creo que el libro que me marcó indudablemente fue El Exorcista, en todo el fenómeno cultural de esa época, pues a mí me alcanzó y yo ansiaba, yo quería aprender a leer para poder leer El Exorcista. Y bueno, pues aprendí a leer años después, ya en la escuela, pero pues ya cuando uno es niño un poquito más grande, le da flojera leer. Entonces, no fue sino hasta la secundaria, tercera de secundaria, que nos dejan de tarea en literatura leer un libro, que fue La hija del capitán de Alejandro Pushkin, que yo decía, ay no, qué flojera. No teníamos internet en esa época como para haber bajado el resumen del libro. Entonces, pues bueno, me tuve que hacer el ánimo, pero a partir de que empecé a leer el libro, wow, o sea, me sentí cautivado por la lectura. Dije, híjoles, qué maravilla, yo jamás pensé que leer fuera esto. Y me puse a leer, terminé el libro y empecé a leer más libros que había ahí donde vivía. Y a partir de ahí inicié mi gusto por la lectura. Y un día, justamente cuando yo ya estaba por terminar el tercero de secundaria, en un puesto de revistas compré justamente, por fin pude comprar el libro del Exorcista. Y ya leyéndolo, fue cuando yo dije, yo quiero ser escritor. Solo que cuando se lo platiqué a mi mamá, pues no se puso muy contenta. Entonces, Me imagino.
Pues ya contestaste la segunda pregunta que te iba a hacer precisamente, que era, Ujú. ¿cuál creías que había sido la primera vez que pensaste en escribir? ¿No? Ya la contestó de alguna manera, pero eso, ¿qué edad tenías? ¿En qué año fue? ¿Ya estabas trabajando en otra cosa? ¿Cómo fue? Platícanos un poquito de eso. Fue en 1985. Eso, como te digo, yo dije, quiero ser escritor, pero bueno, también había dicho que quería ser policía, que quería ser bombero, que quería infinidad de cosas. Entonces, bueno, pero a partir de que empiezo a leer, empiezo a tener autores predilectos. Uno de ellos fue Stephen King. Y entonces volvemos a lo mismo. En aquella época era difícil conseguir libros que ya estaban descontinuados. Yo quería un libro de Stephen King que era Silent Flood. Aquí le pusieron La Hora del Vampiro. Ansiaba leerlo. Como no podía encontrarlo en esa época, pues lo que se me ocurrió fue que, pues yo ya he visto la serie televisiva 2 o 3 veces, lo voy a escribir. Entonces empecé a escribir como para escribirme el libro. Yo quería tener el libro. Pero a partir de ahí me di cuenta de que disfrutaba también escribir y que quería escribir. Y a partir de ahí empecé a escribir cuentitos, escribí como 4 o 5 cuentos y luego me aventuré a escribir una novela. Pero pues estábamos, más o menos yo tenía, cuando escribí la novela tenía como 17 años, estaba ya en el último año de preparatoria, ahí con la maestra de Ciencias de la Comunicación que teníamos. Ok. Escribí, Diana se llamaba, escribí la novela y bueno, a ella le tocó leerla. Y Ok. ya ahí fue, después pues ya uno se puede decir que entra al mundo de los adultos y ya me dije, no tienes que ubicarte, no tienes que escribir. Ponte a trabajar y saca adelante a la familia y ya por eso lo dejé. Un tiempo lo dejé de lado. Ok, pero entonces tú estudiaste ciencias de la comunicación o literatura o periodismo. Sí, Platícanos. yo entro al ITESO, saliendo del Instituto de Ciencias, entro al ITESO a estudiar Ciencias de la Comunicación. En Ciencias de la Comunicación, como yo ya había escrito algunas cosas, ya tenía un poquito más suelto y se me facilitó mucho la materia de periodismo. Entonces, me desarrollo un poco más en la rama del periodismo, en Ciencias de la Comunicación. Me gustó mucho también la fotografía. Como que mi amor platónico fue el cine, pero nunca pude hacer nada en el cine. Ok. Y sí, y de hecho ya después de que concluyo, pues un año antes de concluir Ciencias de la Comunicación, me invitan a formar parte de un proyecto, pero yo lo rechacé. Me arrepiento y no me arrepiento porque había que dejar la carrera, al menos un año. Y yo no quería, yo quería terminarla. Entonces, me Ok. invitaron a formar parte de un diario naciente que era Siglo XXI. Ujú. Entonces, pues no, el siglo XXI se hizo, tuvo su auge, su caída. Después mucha gente del siglo XXI se fue a público, que después se convirtió en milenio y ahorita sigue Así es. como milenio. Entonces, ahí fue, yo termino mi carrera, trabajaba yo en una televisora de operador de video. Dicha televisora, también televisión de paga, cerró, Cinevisión en Casa se llamaba. Y entonces yo Ujú. consigo trabajo en el Patronato de las Fiestas de Octubre y Secretaría de Turismo. Estamos hablando por allá por el 1992. Y ahí pues entré de reportero y escribir. Un año después me voy al Informador. Estuve 2 años en el Informador. Después del Ok. Informador me fui al Ayuntamiento de Tlaquepaque a Comunicación Social, también de reportero. Entonces, pues sí, toda ese lado de mi vida estuvo muy apegado a lo que es la escritura. Ok. Wow. Qué padre. Entonces, bueno, tengo este libro. Ajá. Es el último libro porque es del 2019. ¿Es tu último libro? No, ya han salido ¿Tienes más. otro? Ah, Sí. ok. ¿Cuántos libros has escrito entonces? Platícanos.
Hasta ahorita tengo 16 libros. Wow. Y esto porque, bueno, después de ciertas etapas muy duras de mi vida, tuve yo la necesidad, me aconsejó un psicólogo, me dijo, métete a clases de algo, de lo que sea, que te distraiga. Me metí a clases de teatro. Una hermana daba clases de teatro en esa época. Conozco a jóvenes, realmente muy jóvenes, 18, 19 años, grandes baluartes de la actuación. Y uno de ellos pues, me invita, me dice, oye, ¿por qué no escribes algo? No, pues hace años que no escribo. No, pues aviéntate a escribir una obra de teatro de terror, porque yo siempre he estado enfocado al género. Ok, entonces ahí es donde me enfrento de nuevo a la escritura, donde encuentro de nuevo como si fuera una vieja, yo siempre tengo esta metáfora, como si fuera una vieja novia, una vieja amante, para que te encuentras, pero no te reprocha el tiempo que la abandonaste, sino que se congracia de haberte encontrado de nuevo, te abraza y te dice, vamos a caminar juntos, platícame, déjame unirme mucho contigo y escucharte. Entonces, de ahí surge la primera obra de teatro que escribí, que fue Penumbra. Estuvo 3 años montada en el estudio Diana. Y empiezo después a escribir. Escribo cuentos cortos, que fueron la compilación de Penumbra. Después me voy ya con mis gustos, historias un poquito macabras, como Farmon, una historia de vampiros, o 3 días, que fue una historia de algo similar a los zombies, pero zombies más reales, que fue una variación del virus de la rabia, y entonces los infectados enloquecían, se volvían agresivos, pero nada más vivían 3 días. Entonces, a partir de ahí empiezo a abordar, pero en todas las historias lo que me doy cuenta es que, pues el tipo de terror que escribo es más bien muy basado en el drama del ser humano. Porque pues sí, o sea, a veces no hay peor fantasma que nuestros recuerdos, no hay peor dolor que el que queda latiendo en nosotros. Entonces, todo eso lastima, todo eso te duele, por eso a veces uno no quiere estar solo, no porque se le vaya a aparecer un espectro, sino porque los recuerdos te empiezan a atenazar, porque los recuerdos te empiezan a rodear, a susurrar en el oído, a repetir todo aquello que no quieres oír. Entonces, eso es siempre un poquito el terror al que me enfoco. Y eso es lo que era la próxima pregunta, es ¿por qué escribir de terror precisamente? Ok, nos estás diciendo más o menos por qué, ¿no? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que quieres comunicar? Y bueno, nos platicaste también de tu atracción por El Exorcista desde muy pequeño, pero ¿por qué, o sea, por qué concentrarte en ese género? O sea, ¿qué es realmente lo que te hace sentir o lo que quieres que la gente sienta con eso? Yo siento que es como, por ejemplo, cuando eres niño y te enseñan a escribir, entonces empiezas tú a escribir a mano y vas a escribir la letra A, la letra C, la letra P, de una forma muy particular. Entonces, yo por el contacto que tuve yo fui muy cercano a mis hermanos, más cercano a mi mamá, porque yo tenía 5 años cuando mi padre fallece, entonces fui muy cercano a mi madre, y mi madre tenía cierto gusto por las películas así macabras. Entonces, de alguna manera fue como una programación subliminal. Pero es como la forma de escribir. Y está el contexto. Entonces, aprendes tú a escribir, pero luego aprendes lo que quieres escribir, lo que hay detrás de las palabras. Claro. Y así es como te la empiezas a llevar. Entonces, eso es lo que te da. Eso es lo que... Por eso es el terror, pero no es un terror, yo creo que como el que se ve actualmente de puro susto y todo. Es más un terror psicológico, de reflexión, de pensar, de mirarse a uno mismo. Cuando escribes terror, puedes mostrar todo lo que sientes. Puedes hablar de política, puedes hablar del
filosofía, puedes hablar de muchos temas y eso te va siempre ayudando a estar en ese sentido. Claro, tienes toda la razón. Y bueno, ya como último, antes de que nos quieras expresar lo que quieras, yo tengo esta curiosidad, digo, a todos los que nos gusta leer, soñamos con escribir un libro. Muchos como tú, pues lo logran, otros no lo hemos hecho aún todavía. ¿Qué nos recomendarías para hacer ese gran paso? Simplemente yo creo que la parte más importante es dejar que se escuche esa vocecita. Porque siempre es, yo como te digo con esa metáfora, cuando yo me siento a escribir, es como si se sentara a un lado de mí esa pareja, me pasara el brazo por el hombro, se acurrucara muy cerca de mí y me susurrara al oído. Entonces, lo que me susurra, yo lo escribo. Igual también, Okay. yo creo que lo difícil no es escribir, lo difícil es generar la historia y tener el valor de pasarla. ¿Por qué? Porque nos duele, porque a veces es todo el proceso de que salga, de que reflejes. Entonces, pero también es algo muy bello. ¿Qué necesitamos? Simplemente un día sentarnos frente a la pantalla y dejar que salgan las letras, dejar. ¿Qué quiero? Primero decir qué quiero contarme. Y después de 3, 4, 5 frases, palabras, vamos a entender que no nomás queremos contarnos, queremos compartirlo con toda la gente. Entonces, lo que veo yo más importante es justamente eso, tener nada más la decisión, el gusto de decir, voy a escribir, de esto quiero escribir y voy a disfrutar escribiendo. Siempre en cada uno de nosotros, así como hay un lector, hay un escritor. Y el mundo necesita palabras, necesita escritores, necesita gente que nos quiera regalar, compartir parte de su alma. Claro, tienes toda la razón. Pues muchísimas gracias, Ignacio, de verdad, ahora ya te cambié el nombre, ya no te voy a decir Javier, te voy a decir Ignacio. Pues muchísimas gracias por atender nuestra invitación, por saciar esta curiosidad que teníamos de platicar contigo. Y no sé si quieras decir algo más, ya nada más para cerrar y despedirnos. Muchas gracias. No, pues sobre todo, pedirle a la gente que nos oiga, que nos está viendo, que nos está compartiendo, que lean. Lean. No importa lo que sea. No les puedo yo decir, lean mis libros, no. Lean. Eso es lo más importante. Si leemos, vamos a dar el primer paso para ser libres. Y si escribimos, vamos a aprender a volar. Entonces, es eso. No nos detengamos. El mundo es enorme, pero el tiempo es corto. Cierto. Pues muchísimas gracias, Ignacio. De verdad, de todo corazón te lo agradezco. Y, no, muchas gracias y espero que cuando presentes algún libro, pues nos invites y ahí te estaremos apoyando. Próximamente, yo creo que en unos cuantos meses, estoy ya terminando la nueva novela y ya se viene la presentación. Perfecto. Pues ahí estaremos entonces. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y ahí estamos. Hasta pronto. Bye.